Bueno, ¿qué tal su fin de semana? ¿Cómo les fue? Vayan prendiendo sus cámaras, chicos, por favor. Fernanda, Camila, Pablo, buenos días. Víctor, por favor. Hola, Alan. Jonathan ya estaba prendido. Víctor, prenda su cámara, por favor. Bueno, jovencitos, es un inicio de semana y lo principal es estar a cuentas con Dios y en la presencia de Dios para darle. Buen día, profe. Hola, Víctor, buenos días. Darle gracias a Dios por este nuevo inicio de semana y porque todas las medidas que está tomando el gobierno, las autoridades, pues dé un resultado positivo, porque realmente es alarmante la situación que estamos viviendo. Más sin embargo, cuando nuestros ojos, nuestra fe, nuestra confianza está en Dios, no es que no nos importa lo que pase, pero tenemos paz y tranquilidad. Y eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, en esta mañana le voy a pedir a Fernanda que ore por nosotros, por favor. Cerremos nuestros ojos. Ya, Sí puede empezar, Fer. ya. Bueno, yo en esta mañana te quiero dar gracias por tenernos aquí a todos reunidos, por permitirnos tener un día más de vida. Quiero pedirte que nos ayudes a entender todo lo que nos explique la licenciada. Quiero pedirte que mantengas con salud a cada uno de nuestros compañeros y sus familias. Amén. Gracias, Padre amado, te damos por este hermoso día de vida, Señor. Gracias por las tristezas, aún por las alegrías, te damos gracias, Señor. Padre, ponemos en tus preciosas manos nuestras vidas, nuestra familia, nuestros estudios. Y te pedimos bendiciones, Padre, para quienes formamos parte de Amor y Esperanza. Te pedimos, Señor, tu amor, tu bendición, tu protección, tu cobertura en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, en cada actitud que tenemos, Señor. Te pedimos tu guía y tu dirección. Guárdanos, Señor, en todo momento y en todo lugar. Nos quedamos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. A ver. Espérenme un ratito. Ok. Recordemos un poquito hacia atrás qué es lo que habíamos hablado la clase anterior, qué es lo que recuerda Jonathan de lo que habíamos hablado la clase anterior. El tema que vimos, bueno, el título, por así decirlo, era todo lo que tiene que ver con Grecia. ¿Qué recuerda de Grecia? Pablo, ¿qué recuerda de lo que vimos de Grecia, lo que hablamos de Grecia? Hubo algo muy importante que pasó en Grecia y que aún hoy en día se mantiene en varios países. En Grecia pasaron muchas cosas, profe, y no sé, digamos, se encontraron diferentes culturas, profe, Ya, para entender, digamos, la religión. ya, gracias, Pablo.
Camila, ¿qué recuerda de lo que hablamos de Grecia la semana anterior? Víctor, ¿Cómo dice, profe? un resumen de lo que vimos la clase anterior en cuanto a la cultura griega. Griega, a ver, básicamente la agua que le dejó grandes aportes a la humanidad hoy en día. En la cultura griega había una cultura muy variada, habían cosas como esculturas, costumbres que literalmente impactan mucho, o sea, nos dejó. Y también el aporte cultural que nos dejó, su forma de organizarse socialmente, etcétera, profe. ¿Cuál era la organización social? Eso no le puedo decir con certeza, profe, porque no me acuerdo la verdad. Pero creo que, no me acuerdo muy bien. ¿Cuáles eran las fuentes de ingresos de Grecia? ¿A qué se dedicaban los griegos en ese tiempo? Fernanda. No sé, Licen, de Grecia solo sé que estaban en guerras y así todo el tiempo, ¿Cuáles eran las pero no me acuerdo ciudades, a qué se... cuáles eran las ciudades más importantes, Pablo? Se me fue el nombre, profe, que me acuerdo. Hubieron dos ciudades importantes en Grecia. ¿Cuáles fueron? Esparta y creo que era Esparta y otra que era Atenas, no me acuerdo si era Atenas. Esparta y Atenas. ¿En cuál de las dos había la democracia? Camila. En Atenas, Gracias. ¿Cuáles eran las funciones de la mujer? Usted está dando lección oral si usted no se da cuenta. Yo les estoy tomando lección. Sí, porque no hay necesidad, jovencitos, de avisarles con anticipación porque usted ya está en un primero de bachillerato. Y para entrar a un nuevo tema, así esté relacionado con la misma Grecia, es importante partir y recordar de la clase anterior, porque es parte de su responsabilidad venir revisando la materia de la semana anterior. ¿Sí? Ya de este tema habíamos hablado la vez anterior. ¿Cuáles eran las funciones de la mujer, Jonathan? ¿Me pueden repetir la pregunta? No escuché. Hubieron funciones específicas a las que estaba destinada la mujer. Camila. en Atenas no eran consideradas ciudadanas y en Esparta tenían la libertad y podían estudiar. Ya. ¿Cuáles son, de qué vivían los griegos? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuáles eran sus fuentes de ingresos? El comercio, profe. Digamos las artesanías y eso es lo que vendían. Ok. Alan, contésteme en el chat, por favor. ¿Cuáles eran los productos
que salían? Conteste, Alan, por favor. ¿Cuáles eran los productos que se daban en Grecia? La ciudad la ciudad que dio más importancia a las guerras fue Esparta o Atenas, Jonathan. Fernanda. Esparta, Sí, correcto. ¿Qué animales ellos se dedicaron a domesticar? Deme 3 nombres, Víctor. Caballos, perros, No, gatos. no, equivocado. ¿Cuáles son los productos que exportaban a través del mar y el comercio? Camila. Camila, ¿qué eran las polis? Fernanda. eran como ciudades pequeñitas. ¿Ya? ¿Cómo era las construcciones? No hablo de la división interna, hablo de las construcciones, la estructura, tomando en cuenta que Grecia estaba al filo del mar Mediterráneo. Yo les había dicho a ustedes que tenían unas características muy diferentes Víctor. Las casas eran bastante grandes, tenían una estructura relativamente similar a a las casas de ahora. Tenían cocina, baños, habitaciones, salas de estar, comedores. Tenían unas fuentes también que ahora no se usa, pero antes habían unas fuentes en las casas, etcétera. Ya, eso corresponde a la división interna de las casas de Grecia. Lo que yo estoy preguntando es, cuando construían las polis de Grecia, Sí. ¿qué era lo que estaba antes de ingresar a la ciudad? Los cultivos, profe, Ya, y continuado estaban porque por una muralla. Y de ahí estaban o sea, las estructuras hechas a base de madera, a bases de, o sea, sí, de madera, de columnas hechas así de madera y a veces de ladrillos que no estaba cocido. Gracias, Pablo. ¿De qué actividades se dedicaban en el centro de la plaza de las polis? ¿Qué actividades comerciales se dedicaban, Camila? A la pesca, a la agricultura y a la ganadería. Dentro de la plazoleta habría pesca. A ver, lo que le estoy preguntando es, en el mercado, que era la plazoleta de Atenas, ¿qué tipo de negocios? ¿Qué es lo que vendían? ¿Qué actividades de comercio se dedicaban? Vendían los productos, o sea, los cultivos de afuera los vendían ahí, ¿Cuáles productos? como el trigo, o sea, depende de lo que estén buscando. ¿En dónde se encontraba construido dentro de la polis el Congreso de los Representantes de Leyes en Grecia? ¿En la parte del ingreso de las polis o en las colinas de las polis? ¿Dónde En las estaban los? colinas, Sí, Fernanda.
¿Cómo era la vestimenta del hombre griego? Jonathan. ¿Qué pasaba con los niños hasta los 7 años? ¿En poder de quién pasaban los niños hasta los 7 años? Víctor. En poder de las madres que se dedicaban a cuidar a los niños y posteriormente procedían a la educación, o sea, posterior a los 7 años, 7, 8 años más o menos. ¿Qué eran o quiénes eran los pedagogos? ¿Qué función? ¿Cuál era el trabajo de los pedagogos? Enseñar. ¿Sí? ¿Quiénes tenían Eran acceso? educadores espirituales, profe. No, los pedagogos eran personas que eran contratadas por las familias de buena posición económica para que enseñen a los hijos en vez de las mamás. En la clase media y baja, hablemos así, las madres eran las encargadas de la educación de los hijos. En las clases altas, en las clases que tenían dinero, ellos se daban el lujo de contratar un pedagogo que era el que se encargaba de instruir al niño hasta los 7 años. ¿Qué pasaba con los niños a partir de los 7 años, Camila? Puedo responder yo, profe. Diga, Pablo. Eran enviados a los campos, creo que eran militares, o no, no sé si existía eso, pero eran llevados a campos, ¿no? Los niños hasta los 7 años, Víctor. Depende en qué parte, o sea, en Esparta o en Atenas. En Grecia en general, porque estamos hablando de Grecia en general. Es que, por ejemplo, en Esparta, o sea, procedían a la educación, pero era sobre todo educación militar. Y en Atenas era una educación más, o sea, digamos, más enfocada en lo, más enfocada digamos, en otras cosas que no sean tanto lo militar. Ok, yo les estaba hablando antes de llegar específicamente a semejanzas y diferencias entre Atenas y Esparta, en el contexto de que los niños hasta los 7 años, con o sin pedagogo, permanecían en la educación y en la casa. A partir de los 7 años, estos hijos eran reclutados para ser entrenados en los ejércitos. ¿Sí? Eso es en forma general en Grecia, que los niños educados por su madre o por pedagogos, de la misma manera tenían que a cierta edad ellos ser separados de sus hogares para ir a formar parte de los entrenamientos militares. Ahora, ¿cuál fue la característica fundamental de Atenas? Ahí va lo que Víctor acababa de mencionar. ¿Cuál es la característica fundamental de Atenas y cuál es la característica fundamental de Esparta? Acuérdense que yo les decía, si ustedes vieron la película 300 van a tener un panorama más claro de lo que pasaba o de la diferencia que había entre Atenas y Esparta. Esparta, de hecho, Atenas fue la cuna de la democracia, en donde el término democracia quiere decir gobernar para el pueblo, por el pueblo. Y esto que todavía de Grecia se conserva a nivel del mundo, a excepción cuando se dan dictaduras o golpes de Estado. A diferencia de Esparta, que siempre fue una ciudad dedicada al militarismo, se enfocaron no tanto en la educación, en filosofar, en artes, en arquitectura. Por eso de Esparta hay muy poco aporte en la literatura, en las ciencias, en el arte, en la arquitectura.
porque fue más, su población fue más para ejércitos, más fue para peleas, para conflictos, para conquistas. Mientras Atenas era una ciudad más pacífica, enfocada en la democracia, lucharon por los derechos de cada uno de los ciudadanos para poder ellos avanzar. De hecho, de ellos viendo gran avance en la arquitectura, en la literatura, ¿sí? Porque si ellos, bien es cierto, preparaban a sus hijos para el ejército, pero no era la prioridad. Esa es la gran diferencia entre Esparta y Atenas. Por eso es que cuando viene el declive de Atenas fue mucho más fácil que decaiga, por cuanto no era una ciudad netamente guerrera. Todo lo contrario a lo que pasaba en Esparta. En Grecia se mantenía de la agricultura y obviamente de lo que es el olivo, la cebada, el trigo y también del comercio. Era el hecho de que Grecia estaba al perfil costanero, era obvio que esa era su fortaleza, dedicarse al comercio de otros productos, intercambio de productos. Y además de eso, a tener pues grandes enfrentamientos, grandes conquistas, aprovechando que tenían el mar a sus puertas, por así decirlo. Fueron hábiles guerreros, fueron hábiles y los principales en construir los primeros barcos de guerra, que más adelante fueron pulidos, justamente por tener la ventaja de estar ubicados a las orillas del mar. Ellos vieron la necesidad dentro del aspecto fundamental o el objeto que ellos más elaboraban dentro de la cerámica, estaban enfocados en la elaboración de ánforas o eran como los floreros que vemos ahora, pero de esos que son grandes, porque ahí transportaban los granos que ellos llevaban por días, a veces meses de viaje hasta llegar al próximo puerto para dedicarse al negocio. Hubieron animales que sí, ellos se dedicaron también se dedicaron al cuidado en lo que es la agricultura, pero no necesariamente del cuy, porque el cuy no es originario de Europa, el cuy es de América. Pero en ese tiempo no se hablaba de caballos tampoco. El gato es egipcio, que luego fue transportado a Grecia, es muy diferente. Pero no es originario de Grecia. En Grecia estaba lo que son, les decía, las llamas. Realmente la situación de hoy, chicos, deja mucho que desear, porque parece que la clase es solamente para el lunes y para el siguiente lunes no sabemos absolutamente nada. Yo les voy a poner en la plataforma los temas que ustedes van a tener que exponer, porque ahora la clase la van a preparar ustedes. Los temas les voy a subdividir, solamente les voy a dar títulos para que ustedes tengan una idea de los temas que tienen que exponer para la siguiente semana. Anoten los temas, por favor. Después en la plataforma les doy cómo van a ser divididos. Todo lo que tiene que ver con el declive o la caída de Atenas.
Siguiente tema, las guerras médicas. ¿Cuáles fueron los principales hechos que se dieron en estas guerras médicas? ¿Cuál era el esplendor? ¿Qué entendemos por esplendor, Víctor? Esplendor. Ujú. No sabría definirle ese término. Pablo, gracias, Víctor. ¿Con qué lo relacionaría? ¿Cómo lo interpretaría, Pablo, la palabra esplendor? Con algo brillante, algo que da mucha luz, o algo que refleja mucho. Fernanda, gracias, Pablo. Yo también iba a decir algo similar, pero sería como algo brillante que hicieron ellos. Ya, enfocado a lo que se refiere a Atenas, el esplendor básicamente quiere decir lo más sobresaliente, lo que más dio luz a todas las otras culturas, partiendo de la cultura griega, pero en específico lo que pasó en la ciudad de Atenas. Luego tienen lo que es la época helenística, detallar datos importantes de qué es lo que sucedió en la época helenística, por qué se dio la época helenística. ¿Sí? Dentro de esta época se dio el gran Profe, conocido disculpe, ¿cómo se llamaba la época qué? helenística, como decir Ah. Helena, helenística. En esta época lo que más sobresalió fue el imperio de Alejandro Magno. Todas las conquistas, todos los territorios que él abordó en este tiempo. Vemos lo que pasó en el inicio de la conquista del esplendor de Carlomagno, después lo que pasó en la conquista de Persia, qué países fueron sometidos, quiénes fueron los más sobresalientes. Y hablamos del fin de una dinastía porque hubo un gran periodo abarcado por Alejandro Magno. ¿Sí? Y obviamente con la caída, la muerte de él, pues se vino a terminar todo un imperio, todo una era de conquistas. Como ustedes pueden ver en el mapa, son los territorios que fueron conquistados por este tiempo de Alejandro Magno durante la época helenística. ¿Sí? Básicamente son los temas que tendrán que preparar para la siguiente semana. Preguntas. Usted va a tener que elaborar, sea un papelote, el material de apoyo que usted necesite para realizar la exposición. En base, esos son los temas fundamentales y en la plataforma les pongo el tema y los subtemas que usted tiene que tratar de manera que usted prepare su material de apoyo. En la siguiente semana, para la siguiente clase, van ingresando y van dando por honor al tiempo. ¿Sí? Es decir, que todos los 5 que están, perdón, los 6, tienen que dar la exposición. Porque el tema de ahora correspondía a todo lo que yo les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, le estarán dadas las especificaciones sobre el punto que les corresponde a cada uno. Y el material de apoyo queda bajo su decisión, de manera que sea menos, sí, ya le doy la palabra a Víctor, mientras sea apoyo. ¿Ya? Le escuchamos, Víctor. Profe, ¿no habrá la probabilidad de que mejor cada uno exponga un tema? O sea, que dividamos el tema y que cada uno exponga un tema.
Eso es o sea, yo les di los temas generales, los que ustedes vieron en las diapositivas. Yo en la plataforma ya les voy a dar el tema que cada uno tiene que exponer. Ya, profe. ¿Sí? Como les decía, ya el material de apoyo que ustedes utilizan pueden ser las mismas, el mismo PowerPoint, puede ser un papelote, va el material que usted decida, organizadores gráficos, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de que más o menos son aproximadamente de 6 a 7 minutos por cada participante para luego pasar a la ronda de preguntas. Tiene calificación su presentación, tiene calificación el material que usted va a utilizar, tiene calificación las preguntas que se le haga durante la exposición. ¿Sí? Así que en lo más posible, trate de sacar aspectos muy fundamentales e importantes dentro de su exposición. No mucha lata, si se quiere dar un término para que usted me entienda. Cosas sobresalientes, cosas importantes. Vuelvo y repito. Las diapositivas, la exposición, la fluidez con la que usted exprese y la ronda de preguntas. Son 4 aspectos fundamentales que se le va a valorar a usted. El momento que yo perciba o vea que usted comienza a titubear, no preparó, yo le paro la presentación y voy con el siguiente chico. ¿Sí? Tiene prácticamente 8 días para usted preparar su exposición. ¿Sí? Entonces es un tiempo más que suficiente. Yo sé, tienen otros deberes, pero tienen 8 días para preparar la exposición. Estudiante que comienza a titubear, que comienza a perderse del tema, simplemente doy paso al siguiente compañero, por honor al tiempo. ¿Sí? Recuerde los 4 aspectos a considerarse para la calificación final. Preguntas, Jonathan. No, listo. ¿Ya? En la misma plataforma que usted va a, donde va a estar explicada la tarea, en esa misma plataforma, el viernes usted me hace llegar su material con el que va a trabajar. ¿Sí? Este viernes. Si usted prepara en base al tema que yo ya le pongo hoy, yo le pongo la tarea. En esa misma pestaña o en esa misma información, usted va a subir fotos del material con el que usted va a trabajar para la exposición. ¿De acuerdo? Sea PowerPoint, sea papelote, organizadores gráficos, lo que usted vaya a utilizar. En el caso de los que utilicen PowerPoint, pues obviamente tendrán la facilidad de pedir compartir pantalla, más no así, pues se les complica un poco los que utilicen papelote, pero tendrán que adecuar el espacio para que puedan rendir su exposición. ¿Preguntas, Víctor? No, profe, todo está muy claro. Pablo, No, profe, ninguna duda. Fernanda. No, listo, todo está claro. Ok, Jonathan, No, listo, todo. Entiendo. Camila, No, teacher. Alan. Preguntas sobre su exposición. Dentro de al estudiante que le corresponda hablar sobre Carlomagno, va a investigar el contexto de los tantos viajes que realizó y las ciudades principales que en cada viaje conquistó. ¿De acuerdo?
¿Cuándo tienen ustedes clase sincrónica? Deje ver, profe. Deje ver. Si no hay preguntas, si no hay inquietudes de cómo tiene que realizar usted su presentación, recuerde mandar el material con el que usted va a trabajar justamente el viernes que ustedes tienen clase asincrónica. ¿Sí? Un buen inicio de semana. Hasta luego, jovencitos. Hasta luego, Licen. Tengo buen día, profe. Gracias, Hasta hasta Buen día, luego. profe. Menciones. Gracias, hasta luego.